Dayananda Das Goswami Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasini. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Este mero. Ok. Bien, estamos por iniciar el canto número 2 del Srimad Bhagavatam, que es la manifestación cósmica. Cabe mencionar que, bueno, es muy interesante ver que el título que tiene este canto, que es la manifestación cósmica, y el anterior, Prabhupada lo titula la creación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la creación y la manifestación cósmica? Bueno, ¿por qué se llaman así? De hecho, es interesante, es un punto interesante que hay que observar, que en realidad Prabhupada es ¿cómo se puede decir? Experto en marketing, porque realmente el título viene de solamente una pequeña porción. Por ejemplo, el canto número 1 se titula La creación, específicamente por el capítulo 4, que es el de Krishna, la fuente de todas las encarnaciones, donde se habla de la manifestación primaria o la creación primaria, que básicamente es cuando Krishna crea todos los elementos y las reglas físicas, ¿no?, para la manifestación de cada universo, de acuerdo a la pureza o a la pureza de la entidad viviente que va a recibir el servicio de crear tal universo, ¿no? O sea, estamos hablando de la manifestación primaria, donde en el canto primero se explica qué es los purushas. De hecho, igual podríamos... a ver, les voy a compartir otra. Se me olvidó esta. ¿Dónde está? Esta. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí ven una... Sí. Sí. Perfecto. Ok. Entonces podemos observar que aquí tenemos a Mahavishnu. Solo si lo... Ándale, eso mero, gracias. ¿No? Tenemos aquí a Mahavishnu. Esto se explicó en el primer canto, en el capítulo 4, si bien recuerdo, ¿no? Entonces, creo que ya no estoy tan seguro, pero si alguien puede corroborar que sea el capítulo 4, Krishna, la fuente de todas las encarnaciones. Y ahí Vishnu, Mahavishnu, es la manifestación o la expansión que tiene el servicio de manifestar todo esto, ¿no? La creación primaria. Todos estos que se ven aquí son pequeños universos, y dentro de cada uno de ellos, vamos a irnos al que tenemos, digamos que este es el nuestro. Ok. Vamos a ir un poquito más para atrás. Ese Mahavishnu, ese mismo Mahavishnu que vimos aquí, que de sus poros, con cada inhalación, crea innumerables universos, que tantos como almas espirituales puras deseen experimentar este servicio de crear, o sea, tomar el título, la posición de Brahma, pero él entra en cada universo y reside en la parte de abajo del universo, en el océano Garbhodaka. Algo interesante es que Mahavishnu o Karanodakashaya Vishnu se encuentra en el océano causal, ¿okay? El océano de todas las causas originales, ¿no? Él es la causa de todas las causas. Pero dentro de cada universo, esta segunda expansión de Mahavishnu, que se llama Garbhodakashaya Vishnu,
reside en el océano Garbhodaka. Que Garbhodaka es como, Garba es concepción, ¿no? Las aguas de la concepción. Udaka es agua y Garbo es concepción, ¿no? Las aguas de la concepción, donde se concibe, ¿no? Y él es Garbhodaka Shaya Vishnu, del cual, si bien aquí un hilito, pasa un tallo hasta llegar a Brahma. Okay. Déjame ver si puedo utilizar aquí esto. Eso es. Ok. Ay, no, ese no es. ¿Dónde está? Okay. Aquí está Brahma. Y él es el arquitecto del universo. Y dentro de cada universo que vimos, dentro de cada una de estas esferitas que vimos acá, aquí, todos estos, hay un Brahma, si se alcanza a percibir, ¿no? Hay un Garbhodaka Shaya Vishnu y hay un Brahma en cada uno. ¿Okay? Esto hace, y él es el que se encarga de lo que se va a describir precisamente en este segundo canto, la creación secundaria. O sea, cómo él se encarga de diseñar cada cuerpo, utilizando las reglas o la codificación que ya fue establecida por Krishna, por Mahavishnu, para cada universo, ¿no? Y de acuerdo particularmente también al deseo de ese Brahma, y también el deseo y la pureza, porque también se habla en los Vedas de que hay Brahmas que no son que están más cubiertos que otros. ¿Okay? Hay Brahmas que son más, incluso hay Brahmas ateos. O sea, hay personas que tienen ese puesto y que no tienen, y que no son, y no tienen conciencia, por ejemplo, de Radha y Krishna, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte, que también incluso Brahma está cubierto para hacer un servicio de acuerdo a su capacidad. Aquí está la tierra, dice aquí, you are here, ¿no? Y esto se va a describir en este capítulo, en este canto. Ahora, hay una tercera que se explicó en el primer canto, una tercera manifestación de Vishnu, que es Kshirodaka Shaya Vishnu, que aquí lo ponen aquí, Kshirodaka Shaya Vishnu, que es Paramatma. Es este mismo Vishnu que se expande y entra en cada átomo, y acompaña a cada una de las entidades vivientes que se encuentran en este universo, ¿sí? Entonces, esto es la manifestación primaria para poder crear, para que Brahma pueda crear la manifestación secundaria. Y todo eso se va a explicar muy detalladamente en este canto. Bien, ahora me voy a regresar a la presentación anterior. Bien. Ok. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Bien. Ok. Entendiendo esto, ahora vamos un poquito a avanzar. Okay. Por los 10 capítulos del Srimad Bhagavatam, ¿no? En el primer capítulo de este canto, segundo canto, que se llama El primer paso a la comprensión de Dios, que es el que vamos a leer los primeros textos en un ratito más, ahí se habla de, bueno, empieza directamente con Sukadeva Goswami respondiendo a la pregunta con la que terminamos en el canto anterior, ¿no? Que Parikshit Maharaj le preguntó a Sukadeva Goswami, ¿no? Que cuál era el camino de la perfección para cualquier persona. Y es muy interesante porque realmente podría incluso considerarse controversial, ¿no? Porque dentro de los parámetros materiales, la gente siempre tiene la idea de que no es posible generalizar. Pero aún así, Maharaj Parikshit está buscando cuál es el camino de la perfección para todos los seres humanos. Y particularmente, y agrega ahí algo que también Lu nos hizo notar ayer, especialmente para aquellos que van o que están a punto de morir.
que prácticamente son todos, ¿no? O sea, eso realmente, su pregunta es muy, muy importante porque sí engloba básicamente para todos los que estamos en este universo, ¿no? Todos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es el camino de la perfección para alguien que va a morir? Y particularmente le pregunta 4 cosas, ¿no? ¿Qué debe oír? ¿Qué debe repetir? ¿Qué debe hablar? ¿Qué debe recordar? ¿Y qué debe adorar? ¿En dónde se tiene que refugiar? ¿No? Y es muy interesante porque no habla de qué hacer, ¿no? Él está hablando de los primeros sentidos y que son sentidos de adquisición de conocimiento, ¿okay? Y hay una acción básica, repetición, cantar, ¿no? Que es el uso del oído y de la boca. Recordemos que hay 5 sentidos para adquisición de conocimiento y 5 sentidos para manipular la naturaleza material. ¿Okay? Entonces, él particularmente se refiere al principal de ellos, el oído, el principal de los sentidos para recibir conocimiento y el principal de los sentidos para manipular la naturaleza, que es el habla, ¿no? Recordemos que incluso la gente acepta que en el pensamiento comienza todo, ¿no? ¿Qué debe de recordar y qué debe de cantar, qué debe de repetir? A partir de aquí en este capítulo, Sukadeva Goswami va a explicar en base a su experiencia qué debe de repetir, qué debe de hablar, qué debe de escuchar, dónde fijar la mente, ¿okay? Y va a describir el proceso de Ashtanga Yoga, va a describir el proceso de Karma Yoga, ¿okay? Pero enfatizando siempre el Bhakti Yoga. Entonces, en el segundo capítulo, básicamente Sukadeva Goswami empieza a describir la vida de de un loco por Dios, alguien que está loco por Dios, ¿no? ¿Cómo vive un loco por Dios? En el sentido, bueno, creo que todos me entienden, alguien que realmente está loco por Dios, ¿okay? O sea, a él realmente no le interesa nada material, no le interesa, da unas descripciones muy interesantes al respecto y fuertes también, nos van a hacer reflexionar bastante. Y da la descripción también de de Paramatma, da una descripción detallada de cómo es Paramatma. Vamos a ver cómo es Paramatma, el Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a ver esos desenlaces del Ashtanga Yogi y del Bhakti Yogi. ¿Qué diferencia hay entre alguien que está practicando Ashtanga Yoga con Bhakti? ¿A dónde va? Y Ashtanga Yoga se refiere al proceso yógico, ¿no? De meditación, de sentarse, practicar posturas y durar mucho tiempo buscando enfocar la mente en la Suprema Persona de Dios. Luego tenemos el capítulo 3, donde se va a ver, se llama Sudha Bhakti, o el servicio devocional puro, la transformación del corazón. Aquí cabe mencionar que vamos a ver cómo se derrite el corazón de piedra que tenemos en el mundo material. Cuando entramos en el mundo material, debido a la ignorancia, el corazón se endurece. Sin embargo, aquí Shukadeva Goswami nos va a decir cómo se va a derretir el corazón y se va a ver, vamos a ver cómo el corazón también de Maharaj Parikshit se llena de amor por Krishna, ¿no? Y pide más y más, cada vez más. Es muy interesante que aquí es cuando en este capítulo Sukadeva Goswami va a comenzar a visualizar, a citar una historia, o sea, porque las preguntas que le hace Maharaj Parikshit son respecto a la creación, y aquí es donde empieza a verse, surgen las preguntas, y en el capítulo 4, ¿dónde está, caray? Me pasé. ¿Dónde estoy?
en el capítulo 4 va a pasar algo muy interesante porque Shukadeva Goswami nos va a empezar a explicar la versión o una historia, o sea, él empieza a explicar cómo es esta creación secundaria de la que hablamos, pero cuando Narada Muni, que es hijo de Brahma, el arquitecto, le hace preguntas directamente a Brahma. Entonces Brahma empieza a explicar cómo él crea y al mismo tiempo también Brahma explica que él no es la causa de todas las causas. Dice, yo soy, básicamente dice, yo soy como, digamos, el arquitecto, yo diseño, pero ya las reglas, los elementos, todo ya es ya todo se me da, ¿no? Incluso se me da hasta el código, el lenguaje, cómo debo de hacer todo, los mantras, se me dan los Vedas, ¿no? Todo el conocimiento. Entonces yo solamente tengo este servicio. ¿Sí? Y en base a eso, en el capítulo 5, Sukha responde a las preguntas de Maharaj Parikshit, narrando toda esa explicación de Brahma, porque Maharaj Parikshit realmente quiere saber más y más y más acerca de eso. Le sigue preguntando, o sea, porque primero explica nada más pues la creación en sí, y Brahma dice, yo no soy la causa de todas las causas, y después Maharaj Parikshit dice, oye, dime más de eso, dime más de lo que están hablando Narada Muni y, y Brahma. Entonces, a partir de aquí, el Shukadeva Goswami, el capítulo 6 se llama el Purusha Shukta corroborado, lo nombra así Prabhupada, porque son las oraciones antes de comenzar a explicar más. Shukadeva Goswami empieza a hacer oraciones a Krishna, lo que es el Purusha Shukta, que es un mantra muy famoso que se encuentra en el Rig Veda, que se dice que es las oraciones de los semidioses a la suprema personalidad de Dios. Y en el capítulo 7, que son las encarnaciones programadas con funciones específicas, aquí es donde Maharaj Parikshit continúa narrando la charla que tuvieron Narada y Brahma, ¿no? Donde explica las encarnaciones de muchas más. Si recuerdan en el canto primero, en ese mismo capítulo, en el capítulo 4, se explica que hay muchas encarnaciones y se dan varias encarnaciones. Aquí Krishna, Brahma nos da otras encarnaciones más de Krishna. Entonces va a ser muy interesante, es algo muy emocionante. Y el capítulo 8 tenemos las preguntas del rey Parikshit. O sea, el rey Parikshit, ya viendo que Sukadeva Goswami era así, tenía un cúmulo de conocimiento y tenía información privilegiada, entonces empieza a hacer preguntas, pero es todo un capítulo de preguntas, ¿no? Que pide escuchar más y más esa conversación y preguntas muy interesantes que sus respuestas también son muy emocionantes, como cuál es la razón por la que un ser integral queda cubierto por un cuerpo material, cuál es la razón por la que un alma espiritual eterna queda cubierto por un cuerpo material, qué diferencia hay entre la personalidad de Dios y nosotros, y así muchas preguntas que van a ser muy interesantes. Ya después tenemos el capítulo 9, vamos a llegar al capítulo 9, donde están las respuestas citando la versión del Señor. Y aquí en este capítulo vamos a encontrar el famoso Chaturshloki, o los 4 versos del que se desglosa todo el Srimad Bhagavatam, ¿no? Se explica que esos 4 versos son los 4 versos que le dio la Suprema Personalidad de Dios a Brahma, ¿okay? Y de ahí se desglosa todo el conocimiento. Entonces estos son los 4 versos principales del Srimad Bhagavatam, ¿no? Eso también es muy interesante. Y por último, vamos a terminar este canto dentro de 10 semanas con el capítulo 10. El Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. Y aquí es muy interesante porque también se nos van a citar que el Bhagavatam tiene 10 temas principales, ¿no? Que básicamente es la creación, la subcreación, los sistemas
sistemas planetarios, una descripción de los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de manus, que básicamente se refiere al tiempo, el tiempo pero a nivel macroscópico, la ciencia de Dios, el regreso, cómo regresar al hogar, que básicamente no es lo mismo que la liberación, o sea, es cómo regresar al hogar, porque hay gente que puede estar aquí en este mundo liberado, pero el hecho de regresar al hogar es algo muy especial. Y por último, el sumum bonum, ¿no? Son esos 10, son 10 temas según, si bien los recuerdo. Entonces, esto es un pequeño zoom de todo esto. Espero con esto se emocionen tanto como yo. Y con esto vamos a cerrar. ¿Alguien quiere decir algún comentario, agregar algo? No, pues sí está súper emocionante, Rivas, porque es una maravilla, ¿no? A lo que vamos a entrar, bueno, todo, pero así como en esa línea del tiempo que tú lo pusiste, como que es muy clara cómo va a ser la cronología y, y esta parte de cómo se manifiesta la creación y cómo se da está así como de súper emoción conocer eso. Gracias. ¿No? Gracias, Lu. Sí, es muy interesante. Y luego algo que les quería comentar, estaba viendo los diferentes títulos de los cantos y por eso hice el comentario de que Prabhupada es un experto en marketing, ¿no? Porque realmente los títulos están basados solo para las personas interesadas en lo material, ¿no? Por ejemplo, la creación, la manifestación, aunque son pequeñas partes, en realidad es lo que nos engancha a la mayoría de las personas materialistas por ese impulso a querer conocer cómo manipular las cosas, ¿no? Y cómo es que Dios manipula las cosas es muy atractivo, ¿no? Porque a fin de cuentas es un gancho muy importante. Y casi todos los títulos, de alguna manera, la creación, la manifestación, se basan solamente en una pequeña partecita de ese canto, ¿no? Por ejemplo, esto es solamente un capítulo que se habla de eso y todo lo demás está, el gancho es eso. Y en el segundo también lo que nos engancha también es eso. Digo, a mí me da muchísima curiosidad, siempre estoy pensando en eso, cómo es que Krishna manipula todo. Y cuando me analizo a mí mismo digo, eso es porque me encanta manipular las cosas, ¿no? Es como algo que nos atrae. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve y sigue leyendo, el corazón se empieza a limpiar, se da uno cuenta de esas propensiones que tiene, que son lo que esa propensión es la que nos quita la libertad. Ese deseo que tenemos de quitarle la libertad a otros es lo que nos quita la libertad. Y así, por ejemplo, el canto tercero, el status quo, que pues también todo el mundo quiere mantener como las cosas materiales, ¿no? Quiere mantener el status quo en lo más agradable posible, particularmente de acuerdo a nuestra percepción y sin importar cómo piensan los demás, ¿no? O sea, por lo general el status quo se refiere a mi status quo, que yo esté bien, pero no nos fijamos, como tenemos este egocentrismo tan arraigado, no nos fijamos si los demás están bien, si los demás están pasándola bien. Y cada uno de los cantos, ¿no? El canto cuarto, la creación de la cuarta orden, también es muy interesante. El título, el quinto canto, el ímpetu creativo, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que nos atrae generalmente es esa actividad del modo de la pasión, ¿no? Del modo de rayas, que es el ímpetu creativo. Y me parece muy interesante que Prabhupada utiliza todos los títulos, generalmente están enfocados en eso que nos atrae a nosotros, de los modos de la naturaleza material, ¿no? Y cómo Krishna, de alguna manera, aunque él no está relacionado con los modos, cómo él manipula todos los modos, ¿no? Entonces, bueno, voy a parar aquí para irnos ahora sí a los primeros textos.
1. Bien. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con el texto 1, 2 y 3? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, Gracias. Sí, Sukadeva Goswami dijo, mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y que debe la aprobación de todos los trascendentalistas. Aquellas personas que se hallan sumidas en la materia, ¿cómo están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema? Tienen mucho que oír a la sociedad humana, oh emperador. De noche, ese envidioso dueño de la casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y de día, ya sea haciendo dinero o manteniendo a las familias. Muchas gracias. Haribo. Bien, estos 3 textos que empiezan directo al grano, o sea, directamente respondiendo a la pregunta de Shukadeva Goswami de cuál es, cuál es la labor, cuál es la tarea, lo que debe de hacer una persona. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Y podemos observar que primero Shukadeva Goswami glorifica la pregunta, y creo que esto es muy, muy importante, porque si recordamos el Bhagavad Gita nos enseña que de alguna manera toda acción termina siempre en conocimiento, ¿okay? Y el conocimiento siempre genera también más preguntas. Entonces, aquí lo importante es las preguntas que hacemos, las preguntas que manifestamos. Me gustaría que observáramos que hay básicamente 2 categorías de preguntas. Estas de las que está glorificando Shukadeva Goswami, que son preguntas que derivan en conocimiento trascendental, conocimiento de la identidad, y sobre todo de los procesos constantes de incremento de conocimiento. O sea, si pudiéramos definir Sat Chit Ananda, que es la naturaleza espiritual, yo lo llamaría como los procesos constantes de incremento de conocimiento y dicha, ¿okay? Que es lo contrario a lo que estamos atraídos por lo general en el mundo material. En el mundo material estamos atraídos a los procesos de creación, procesos de mantenimiento y procesos de destrucción, ¿no? Si observamos lo que les interesa en la ciencia material, en los científicos, ¿qué es lo que les interesa? Solamente les interesa esos 3 temas. Cómo crear, cómo mantener las cosas y cómo destruir las cosas, ¿no? Cómo manipular, básicamente. Y debido a ello, las preguntas generalmente se orientan hacia eso, ¿no? Todas las preguntas que se orientan a cómo crear, cómo mantener, cómo destruir en el plano material, ¿verdad? Son preguntas que derivan en conocimiento mundano. Pero esta pregunta particularmente que hace Maharaj Parikshit, que es una pregunta que deriva en conocimiento trascendental, ¿no? ¿Cómo acceder a esa corriente constante, interminable, eterna de conocimiento y de dicha, de felicidad, ¿no? Y eso es lo que está preguntando Maharaj Parikshit. Entonces, me parece que es un tema que hay que revisar bastante, y también es un tema para desarrollar muchísimo, porque se pueden analizar cada pregunta que nosotros hacemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Hacia dónde nos acerca. Entonces, en el
texto 2 y en el texto 3 se describe precisamente ese interés que tenemos, ¿no? Ya sea por por la familia individual o extendida, ¿no? Y digamos que una persona interesada en la familia es alguien que pues es necesario para crear una sociedad estable, ¿no? En el texto 2, a ver, sí, aquí está, tenemos un término muy interesante, dos términos muy interesantes, ¿no? En sánscrito. Uno es, bueno, dice aquí, voy a leerlo, aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, que ahí ese conocimiento, Prabhupada lo está traduciendo, esa frase la está traduciendo del término Atma Tattva, ¿no? Ciegos a Atma Tattva, ¿no? Apashaitam Atma Tattvam. De hecho, vamos a meternos un poquitito aquí. Miren, esta palabra, Apashaitam Atma Tattvam, ¿okay? Se refiere a alguien que está ciego acerca de la verdad del ser, de la verdad categórica del ser o la verdad suprema, de quién soy yo, de qué soy parte, qué es parte de mí, ¿okay? A quién pertenezco, quién me pertenece a mí, ¿no? Ese es Atma Tattva, ¿okay? Pero una persona que está desprovista de ello, pues se la pasa pensando en qué es este cuerpo y todo lo referente a lo que puede hacer con este cuerpo. Y que básicamente con este cuerpo solo puedes crear cosas que van a ser destruidas, ¿okay? Mantener cosas que al final, por más que te esfuerces, van a ser destruidas, y destruir cosas que incluso si tú no haces nada, van a ser destruidas, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante que comienza Maharaj Parikshit y que lo acentúa con ese tercer verso, donde dice, la gente solamente está interesada en la familia. Y más adelante Prabhupada lo llama soldados falibles, ¿no? Soldados falibles que uno piensa que, sí, yo voy a lograr trascender por medio de mis hijos, por medio de la familia, por medio de mi nombre, por medio de mi fama, ¿no? Entonces la gente siempre está buscando trascender en con ese tipo de elementos que al final que son soldados falibles, que son soldados que van a morir, o sea, no son soldados en esa lucha, que es un esfuerzo que también Prabhupada le llama la lucha por controlar la naturaleza material, ¿no? Prabhupada dice, esta vida es una especie de pelea con la naturaleza material, la cual solo nos impone la muerte. Bien. Ok. Sí, de hecho, el Bhagavatam, vamos con el siguiente verso. ¿Quién me puede ayudar con el siguiente verso, por favor? Texto 4. Yo. Por favor. Dice, las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Bien. Gracias, Lu. Estos textos me parecen súper impactantes porque de alguna manera, si se malinterpretan, ¿okay?, ocasionarían un desbaratar toda la sociedad, ¿no? Porque a fin de cuentas es muy necesario, y de hecho el Bhagavad Gita Krishna lo menciona una y otra vez, que si bien un alma espiritual que comprende esto se libera completamente de todas las obligaciones y no tiene ninguna razón para cumplir ningún deber en el mundo material, ¿okay?, simultáneamente no tiene ninguna razón para no cumplir con ese deber, ¿no? Sino esa persona, ese mismo deber temporal, como por ejemplo el de mantener a la familia, el de ser responsable, el de ser socialmente responsable a nivel social,
el de ser culturalmente responsable, dependiendo de la cultura en la que tú vives, aunque es temporal, aunque es falible, todo eso. Krishna explica que aún así, un devoto, de acuerdo a su condicionamiento, que ese es también un tema muy interesante, que todo mundo actúa de acuerdo a su propia naturaleza, aquel que practica conciencia de Krishna no abandona de forma irresponsable lo que es bueno para que todas las demás personas sigan un buen ejemplo y se acerquen gradualmente al servicio devocional a Krishna. Particularmente también la parte de aprender a apreciar la libertad, no solo la suya, sino también la libertad de los demás, simultáneamente la responsabilidad, tal como diría este señor famoso Albert Camus, ese filósofo del absurdo. No sé si han leído por ahí este libro de El mito de Sísifo, que básicamente también este señor dice que si la humanidad falla en conciliar la libertad y la justicia, falla en todo. Si el ser humano fracasa en conciliar la libertad y la justicia, fracasa en todo. Entonces también es algo para observar, ¿no? Es cómo conciliar esa parte. Bien. Y aquí el punto básico es Atma Tattva. En el texto anterior, en el texto 2, Prabhupada menciona dos términos muy interesantes, que es grihastas y grihamedis. ¿Okay? Y Prabhupada nos enseña que, bueno, el Bhagavatam aquí utiliza la palabra grihamedis, ¿okay? Porque son personas que están muy arraigadas y que ponen toda su fe en la familia, pensando que la familia es, digamos, lo único, no lo más importante, lo único, de tal manera que esa persona siempre con su familia tiene conflictos con otras familias. Y bueno, también si eso se extiende, no, mi ciudad, ¿no? Las Chivas o el fútbol, en diferentes áreas, o incluso el nacionalismo, ¿no? No, México es lo mejor y Estados Unidos y los otros y Europa, todo lo demás, México contra todo el mundo, ¿no? Es una competencia siempre donde hay enemistad con todos los demás. Prabhupada dice que Medhim significa, indica que envidia a otros, ¿no? Un Griha Medhi es aquel que está situado en su familia, en su hogar. Griha es el hogar, la cuna, y Medhi que está envidiando lo de los demás, ¿no? Y cabe mucho decir ese famoso dicho, ¿no? Uno siempre piensa que el pasto del otro lado es mejor, ¿no? Y por ende, uno siempre está buscando obtener lo que los demás tienen. Bien. ¿Me pueden ayudar, por favor, con el texto 5? Si no hay alguien más que quiera leer, yo puedo leerlo, Shivas. Hola, Lu, iba a leerlo, pero si gustas. Adelante, no, adelante, adelante. Buenos días. Hare Krishna. Es el texto 5, ¿verdad, Srivas? Sí, por favor. Ok. Oh descendiente del rey Bharata, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y en el que redime de todos los sufrimientos. Bien, muchas gracias. Vamos a meternos aquí porque también es interesante el sánscrito aquí. Chechetabhyayam. Esta palabra, Prabhupada lo traduce como el que redime de todos los sufrimientos en la traducción. Sin embargo, podemos encontrar en sánscrito que, bueno, él se llama, Prabhupada, si recuerdan, Prabhupada se llama Abhay Charan.
sea, ¿alguien recuerda qué significa Abhay? A ver, ¿qué significa Abhay? ¿No? ¿Nadie recuerda? Bien. El nombre de Prabhupada que le puso su padre cuando era niño, su nombre civil, digamos, Abhay Charan. Abhay significa aquel que no teme nada, aquel que no tiene temores. Abhaya. ¿Okay? Abhayam, que es libertad. Aquí Prabhupada lo traduce como libertad. Entonces también en el significado Prabhupada habla mucho precisamente de eso, porque está hablando de esa palabra específicamente, que Krishna es quien nos libera, que es el controlador, y que nos libera de todos los temores posibles. ¿Sí? Pero para ello es interesante que ocupamos ¿dónde está la otra palabra? El controlador, bueno, entender quién es el controlador. Y aquí se abre un tema muy interesante que me gustaría abordar, ¿no? Porque de alguna manera en el mundo material, todo el asunto, como mencioné anteriormente, es lograr control sobre los procesos materiales, que son crear cosas materiales, mantener cosas materiales y destruir cosas materiales. ¿Okay? Y sobre eso siempre estamos buscando el control. ¿Okay? Y estamos luchando muy arduamente para obtenerlo. Incluso ayer estaba escuchando una charla más bien era un debate entre un Hare Krishna y un ateo, y que hablaban sobre el problema del mal, el problema de la maldad. Y este señor argumentaba que este mundo era inmoral y que era terrible, así una visión completamente pesimista. Y él decía que este mundo que creó, ese Dios, el que lo creó, es muy malo y que está bien chafa, y que él podía crear un mundo mejor, ¿no? Y dio así sus descripciones, que no me voy a meter en el rollo. Pero básicamente todo el asunto era que él podía crear algo más moral, más bonito, más agradable, y que él no quería vivir en este mundo, que él quería vivir en el mundo que él iba a crear. Y yo decía, wow, y estaba así, dije, wow, qué impresionante, ¿no? La capacidad de las personas, o más bien lo maravilloso que es el ego falso, esa energía divina de Krishna, que nos hace creer realmente que podemos ser más, o que podemos hacer cosas mejores de las que ya creó la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, y hacemos muchos esfuerzos. Prabhupada también menciona también ahí que al fin de cuentas siempre estamos haciendo esfuerzos por hacer cosas, adornar este cuerpo, mejorar este cuerpo, este universo, pero básicamente es estar adornando. Prabhupada dice, adornando cadáveres, es la palabra que utiliza. Es como si estuviéramos adornando cadáveres, ¿no? Nosotros preocupados por nuestro cuerpo, pero si lo expandimos eso, esa atracción que tenemos por los procesos materiales, pues es como estar adornando cosas que van a desaparecer, ¿no? Ya sea manteniendo cosas que van a desaparecer, ¿no? Y eso ocasiona que nos enredemos cada vez más. Ahora, aquí la parte del autocontrol, que estamos tan apegados al control. Hay un científico, bueno, más bien no es un psicólogo, se llama Julian Rutter, que él definió una teoría de, ¿cómo se llama? Él le llamó la teoría del aprendizaje social. Sí, la teoría del aprendizaje social de Julian Rutter, ¿no? Y él, en esos documentos, en eso que presenta toda su teoría, todo su trabajo, yo no lo he leído todo, lo poco que he leído me ha despertado mucha curiosidad, porque a fin de cuentas él presenta dos términos muy interesantes que se aplican a dos términos que me interesan a mí, ¿no? A mí me interesa que todos en particular, todo ser humano, toda entidad viviente, ¿okay?, pero particularmente los seres humanos,
tienen una percepción particular del autocontrol y del extracontrol. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que, cómo yo me puedo controlar si yo me controlo a mí mismo o yo estoy siendo controlado por cuestiones externas? ¿Okay? Y dependiendo esa percepción, de acuerdo a la teoría de Julian Rutter, de este señor, uno puede percibirse como más autocontrolado, o sea, que yo estoy en control de mi situación, que yo tengo control de, que yo soy responsable y soy capaz y puedo hacer, puedo cambiar el mundo, o simplemente soy una marioneta de algo o alguien más. Y es muy interesante y es relevante dentro de la tradición Vaishnava, dentro de la filosofía que presentamos, porque de alguna manera, aparentemente, incluso leyendo ahorita estos textos, él es el controlador supremo, es Krishna, pero al mismo tiempo él siempre respeta nuestro libre albedrío. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos controlarnos y controlar lo que se nos concede para controlar por otros, que básicamente estamos hablando por la personalidad de Dios? O sea, ¿qué tanto me controlo yo y qué tanto puedo controlar lo que me conceden que puedo controlar? ¿No? ¿Qué tanto es el control que es mío, mi libre albedrío, mi libertad? Y qué tanto y cómo, cuál es el método, el ejercicio adecuado del control sobre otras personas. Entonces, este señor, Julian Rutter, habla de un término muy interesante que es el locus de control. Y dice que hizo incluso un esquema, que a lo mejor podemos hacer un ejercicio, me parecería interesante, hacer ese esquema y que nos viéramos como devotos dentro de ese esquema. Estoy seguro que muchos se sorprenderían, ¿no? Porque de alguna manera él habla de dos términos: el locus de control interno, que es cuando una persona se ve a sí misma, ¿okay?, como el responsable de su creación. ¿Okay? Curiosamente, esa persona es socialmente más funcional. Una persona que tiene un locus de control interno, que él se piensa el controlador, se piensa que las cosas dependen de él mismo. Y esa persona tiende a ser socialmente más amigable, más cuidadoso en las relaciones, ¿okay? Y no le interesa tanto controlar a otras personas. O sea, es una persona que no busca tanto el control sobre otras personas. Y el otro término, cuando alguien tiene un locus de control externo, que es cuando tú piensas que las cosas no dependen de ti, o dependen de la suerte, o dependen de Dios, o dependen de otra, o dependen de tu patrón, o dependen de algo más, ¿no? Entonces, esas personas, curiosamente, son las que más tendencia tienen hacia averiguar cómo quitarle el control a otros. ¿Eh? O sea, no es que tuve mala suerte, es que, por lo tanto, siempre quieren saber cómo tener mejor suerte, incluso tienen tendencias más, me imagino, no lo dice Rutter, pero podemos observar que son personas que tienen más hacia los rituales, cosas para controlar y quitar el mal karma y tener buen karma y tener buena suerte, ¿no? Entonces, personas que están más interesadas en esos procesos mundanos de manipulación, no solo de la naturaleza material, sino para manipular a otras personas. Entonces, es un tema bastante interesante. No quiero extenderme, justo, ok. Vamos a leer el último texto. Si me pueden ayudar, por favor. Regresamos. Hey, ¿dónde estoy? Aquí. A ver. Lu, ¿me puedes ayudar con el 6? Igual para no, por favor. Sí, con gusto. La máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu,
mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Perfecto. Bien, muchas gracias. En última instancia, todo se resume en que dejemos de ser, digamos, actores fruitivos. Ya sea que estemos dentro de un varna, un ashram, o persiguiendo algún proceso espiritual de iluminación, es muy importante entender que la esencia de todo, de un proceso verdaderamente espiritual, es el abandonar la idea de que los frutos de la acción material son para nosotros, o de conservar los frutos de la acción material. Porque esa es la raíz de todo el asunto. O sea, cuando tú quieres quedarte con los frutos materiales, ok, pues te quedas aquí. ¿Okay? Entonces, la esencia de todo esto es, como lo menciona aquí, recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Y Prabhupada en su significado también nos explica que de alguna manera Krishna está haciendo todo esto para que nosotros nos podamos relacionar con Él nuevamente. Que es la forma en la que Él aparece para que nosotros nos relacionemos con Él y restablezcamos esa relación, una relación íntima. Y eso puede ser, como lo mencioné hace un momento, los primeros textos. Si uno nada más se enfoca en los primeros textos, no, pues es que ya nada de esto tiene sentido. O sea, ya, mejor me voy al monte, ¿no? ¿Para qué? No, ni quiero hablar con nadie. De hecho, les comparto que a mí me pasa por la cabeza muchas veces, así de, no quiero relacionarme con nadie, no quiero decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué establecer relaciones materiales? O sea, mejor prefiero quedarme encerradito en mi cuevita y cantar Hare Krishna y estar leyendo los libros de Prabhupada y estar escuchando pasatiempos de Krishna, ¿no? Pero si no, pues, uno tiende a desdeñarlo. A mí me pasa mucho eso en las relaciones, ¿no? Pero este verso precisamente viene a rescatarnos de esa mentalidad, viene a conciliar ese punto, ¿no? Que ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, ¿okay? En cualquiera de esos, o sea, en todos ellos se puede realizar, ¿no? Aquí el que nos interesa más, el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, que aquí se refiere al varna y ashram, ¿okay? Lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra cualificación laboral y nuestra situación social, ¿no? Nuestro estado civil. Porque a fin de cuentas, todo el asunto de esto, de la conciencia de Krishna, no es irnos al nirvana, porque también eso puede pasar, ¿no? O sea, la gente desea la liberación y dice, es que yo ya no quiero saber nada de la materia porque todo esto está terrible, las relaciones son terribles, nadie quiere hacer lo que yo quiero, nadie quiere hacerme caso, no puedo controlar a nadie, mejor yo me voy al nirvana, ¿no? Al Brahman. Pero todo el proceso de conciencia de Krishna se trata de restablecer nuestra capacidad social, nuestra capacidad de socializar de forma sana. ¿Okay? Y cuando recuperemos esa capacidad de socializar de forma sana, entonces vamos a recuperar nuestra relación directa, en vivo y a todo color, ¿no? Con nuestros sentidos trascendentales, con Krishna, ¿no? Poder experimentar nuestra relación original, nuestra relación eterna. Bien, con esto cierro y creo que ya ni queda espacio para preguntas. 30 segundos. Les agradezco mucho. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Vivas. Muy bonita clase, con muchos claros que nos ayudan a ser mejores. Muchas gracias por aclararnos a todos cómo es la circunstancia de realmente aprender a servir a Krishna dentro de este mundo material. Gracias, mami.
Jai. Haribol. Gracias. Yo dejé un, hola, Shiva, yo dejé un comentario ahí en el chat. No sé si lo quieres leer rápido, pero a reserva de que luego lo platiquemos más, porque me parece un punto súper interesante. Ok, voy a leerlo. Dice, y el tipo de locus de control impacta en los sentimientos y emociones y por tanto en la acción. Identificar el tipo de locus de control que predomina en nosotros y alinearlo con la verdad absoluta desde conciencia de Krishna permitirá justo la alineación del aparato ideológico, mente, sentimientos, emociones, sentidos y acción. Totalmente de acuerdo, man. Lu. Es algo que estoy metiendo, bueno, en el programa de el curso de autocontrol que estamos organizando, va incluido esa parte, ¿no? La importancia de establecer un locus de control interno. ¿Okay? Y a los devotos podríamos decir que es, ay, pero ¿cómo locus de control interno? Es que precisamente eso es lo que enfatiza Krishna, un locus de control interno. Krishna enfatiza una y otra vez en el Bhagavad Gita de diferentes maneras, Jitatmana, Vashyatmana, Atmavan, ¿no? El autocontrol, el poseerse a sí mismo, el recuperarse a sí mismo de las garras del ego falso. Okay. Sí, y en el Bhagavad Gita también Krishna en su misericordia nos explica perfectamente cuál es esa estructura jerárquica a partir de la cual podemos aprender a desarrollar ese locus de control, ¿no? Cuando nos dice cómo el alma es superior a la inteligencia es superior a la mente y la mente es superior a los sentidos. Y entonces a partir de esa jerarquía psíquica que él nos presenta y nos va dando, como tú dices, toda los pasitos o la receta, por llamarlo de una manera coloquial, de cómo podemos desarrollar precisamente justo ese locus de control interno. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Lu. Muchas gracias. Gracias a todos, les agradezco mucho su atención, su tiempo y pues nos estamos viendo por aquí el día de mañana. ¿Sí? Hare Krishna, bye. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Buen día.